todos los miércoles a las 7 p.m. por Facebook Live. Escúchanos también por Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro podcast de Voces de la Nación de la revista La Nación. Yo soy Jerry y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Nos acompaña hoy Raimundo Bolaños. Él es coordinador general jurídico del PAN. ¿Cómo estás, Ray? Bien, Jerry, gracias a Dios, bien. Con el gusto de poderlos acompañar nuevamente por acá y a sus órdenes. Muchas gracias por venir nuevamente a este espacio que es de todos los panistas y para todos los panistas y también para los que nos quieran escuchar y saber un poco más de lo que está pasando en el país en estos momentos, ¿no? Ray, ya conocimos un poco más de ti en el podcast pasado. Me gustaría pasar de lleno a los temas que tenemos ahorita en el país. Para empezar, quisiera que nos contaras un poquito a las personas que no saben qué es una impugnación. Como ya sabemos, pasaron las elecciones y se oye mucho este término, ¿no? Pero muchas personas no saben o no sabemos de qué se trata, ¿no? ¿Por qué se impugna y para qué, no? Mira, Jerry, con mucho gusto. Una impugnación, digamos, es un documento que se presenta ante los tribunales, donde se concentra una narrativa de qué fue lo que pasó en cada una de las elecciones y qué irregularidades se encontraron. Tiene la finalidad siempre de buscar algo que se llama nulidad. La nulidad deja sin efectos la votación en un espacio determinado. Puede ser en una casilla, puede ser en un distrito electoral, que es donde se eligen a las y los diputados, puede ser en un municipio, que eligen alcaldesas y eligen alcaldes, pueden ser en una entidad federativa, donde se eligen a las y los gobernadores, o puede ser dentro de la presidencia de la República, con la elección de la presidenta como tal en este proceso electoral. Se lleva, digamos, ante el tribunal correspondiente, si es local, ante los tribunales locales, si es federal, ante los tribunales federales, y se busca eso. En el caso de Acción Nacional, hemos presentado una impugnación que se denomina juicio de inconformidad, donde se narran todas las violaciones que existieron durante el proceso electoral para la elección de la presidencia de la República. Presentamos también 330 juicios de inconformidad, un poquito más, para controvertir determinadas irregularidades detectadas en la elección de diputados federales, en la elección de senadores de la República, sobre todo dirigidas específicamente a aquellas donde los y las candidaturas de Acción Nacional no obtuvieron el triunfo por diversas irregularidades, sobre todo en casillas, ¿no? Esto, digamos, tiene varios efectos. Uno es, si se logra la nulidad en una casilla, pues se mueve el resultado final de la elección. Y otro es, vaya a buscar la nulidad completa del proceso electoral a partir de las irregularidades encontradas, ¿no? De eso se trata en estos periodos, que se llevan en diversas etapas. Un primer momento, en el caso de las elecciones locales, con los tribunales locales. En una segunda instancia se lleva ante las salas regionales, que son las cabeceras de circunscripción de cada una, y terminan en un medio extraordinario en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a diferencia de la elección de la presidencia de la República, que se califica de forma directa, de manera central, ¿no? En esta Sala Superior, en única y definitiva instancia. Estas malas prácticas que violan la ley electoral, que es lo que puedo entender, y que tienes una inconformidad al respecto del proceso, vienen pasando desde antes de la elección, entonces, y sobre la elección. ¿Cuáles son las más importantes? Por ahí tenemos también el tema de las mañaneras, ¿no? Sí, efectivamente, hay que acordarnos que este proceso electoral fue anticipado mucho antes por Morena, en digamos, un proceso atípico, irregular, que muchos conocemos a través de las corcholatas, ¿no? Y fue desde entonces que el presidente de la República se hizo el jefe de campaña de Claudia Sheinbaum. Primero con la promoción de esas precandidaturas denominadas de otra forma, pero que eran precandidaturas en forma, que ya generaron primero un clima irregular. Y luego también a partir de todo el ejercicio de mañaneras, 2 horas diarias,
en horas nacionales, quedan retomadas en todos los medios de comunicación, donde las menciones fueron permanentes hacia el proceso de Morena con sus precandidaturas. Pues, por supuesto que empezaron a desbalancear todo este proceso electoral, y eso no se paró nunca. Continuó a pesar de sendos intentos por parte de los abogados del partido, de otras fuerzas políticas, de las campañas, de evitar el uso de las mañaneras con fines electorales, porque eso es lo que estaba pasando con todas las menciones. Las autoridades determinaron que esto siguiera, que esto caminara, y trae por consecuencia lo que jurídicamente se llama violación a los principios de equidad en la contienda, de imparcialidad también. ¿Qué significa, para que lo pueda entender el auditorio? Que hubo un piso disparejo, que no partimos del mismo lugar de la carrera presidencial, que había un adelanto en la promoción, en la publicidad de Claudia Sheinbaum, de hoy la presidenta virtualmente electa, porque no es lo mismo partir a través de los medios propios y recursos propios en el proceso electoral que la promoción que te puede generar a partir de una mención del presidente de la República, que es retomada en todos los diarios de circulación nacional, en todos los diarios de circulación local, en todos los noticieros, en todos los programas de radio, y se hace un boom gigantesco. Y esa parte de la contabilización de gastos no existe. Está fuera de la parte que regula el Instituto Nacional Electoral, y son irregularidades que fueron contándose de a gotas o a de chorros también en muchos de los momentos, que pues teníamos la obligación jurídica, moral, ética y patriótica, si me apuras, de denunciarlo como partido. Desde entonces arrancó, digamos, todo este proceso con un presidente de la República interviniendo en contra de lo que establece también la Constitución federal, convertido en un jefe de campaña de Claudia Sheinbaum. Y también vale la pena recordar que esta no es novedad, pero la reforma constitucional de 2006, Jerry, para que también tengamos un poco de contexto histórico, surge a partir de los reclamos del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Claro. Mucha gente se va a acordar del cállate chachalaca, ¿no? que le decía en su momento el presidente Fox, y se lo decía porque el presidente se pronunciaba a favor de una candidatura. En ese momento no estaba prohibido el generar un pronunciamiento del presidente de la República o de otro funcionario para la candidatura de un partido político. Después del proceso electoral se genera, a petición de entonces del candidato López Obrador y el grupo parlamentario que lo acompañaba, una reforma constitucional que impide al presidente de la República pronunciarse en favor o en contra de una candidatura. Y hoy, paradójicamente, casi 18 años después de una campaña permanente, además de todo, pues es el presidente de la República el que viola de forma reiterada, de forma contundente, de forma clara esa legislación, interviniendo en este proceso. Hay más de 50 resoluciones por parte del INE que le prohíben al presidente pronunciarse, que lo siguió haciendo. Hay más de 350 menciones hacia Claudia Sheinbaum, hay casi 100 menciones o más hacia Xóchitl Gálvez con todos sus letras. Después también empezó con la señora X, ¿no? Claro. Generando o minando también, digamos, aspiraciones y posibilidades. Y fue un despliegue de aparato también muy importante. El uso de programas sociales está prohibido en la carrera presidencial, está prohibido en el proceso electoral. Y tuvimos siervos de la nación, cuervos de la nación, permanentemente en territorio, ¿no? Y con varios aspectos, condicionando la entrega de los programas sociales, amenazando a la gente con los programas sociales, y descalificando también a la candidata Xóchitl Gálvez y a los candidatos en general, tanto del partido como de la coalición Fuerza y Corazón por México, en una amenaza reiterada, ¿no? Si ganan ellos, los programas van a desaparecer. Y fue una narrativa que se construyó desde Palacio Nacional, que se construyó desde las mañaneras, que se replicó en las gubernaturas también, que encabeza la Cuarta Transformación, y que se replicó a través de los siervos de la nación en el casa a casa, en el toca a toca, y generaron esa disparidad que nos lleva a este momento, Jerry.
a estas impugnaciones que está presentando el PAN, por lo que no se ve una contienda pareja. Y ahorita que decías, que mencionabas la virtual presidenta, también ¿nos quieres contar un poquito a grandes rasgos cómo está el tema de los tiempos? Me imagino que tiene que ver con los tiempos, ¿no? Es correcto. El día de hoy, inclusive hace unos momentos, para efectos de que usted tenga conocimiento, el día viernes 21 de junio es que se entregaron la totalidad de los cómputos distritales a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya también, digamos, a partir de que se entregaron las constancias, que fue el sábado siguiente a la elección, 4 días después teníamos los tiempos para poder presentar estas impugnaciones, y junto con los cómputos y las impugnaciones que están hoy en los tribunales federales, se empezará a integrar todo ese expediente ya para generar la calificación de la elección. Esta calificación de la elección tiene que darse a finales del mes de agosto, es cuando ocurrirá, digamos, ya una calificación completa donde se resuelvan todas las impugnaciones que tenemos presentadas, todas las fuerzas políticas de este país, donde se haga el conjunto del análisis de la narrativa de este proceso electoral, donde se determinen el tamaño y la gravedad de las faltas ocurridas durante el mismo proceso, donde se terminen de resolver las más de 400 quejas que tenemos presentadas en contra del presidente de la República y de Morena y de los funcionarios públicos también, para englobar en una gran calificatoria final. Claro. De esta elección, que determine por generar un proceso de validez o en su caso de invalidez también del proceso electoral en su conjunto. Ray, antes de que llegara Tadei al INE, el INE, bueno, yo lo percibo así, el INE era una institución que se respetaba, inclusive otros países hasta de Europa venían a ver cómo funcionaba y funcionaba inclusive mejor que en otros países de Europa. Y ahora, ¿qué tanta confianza hay en las autoridades electorales? ¿Qué se prevé que venga? Y bueno, hasta el momento, y ahorita vamos con el plan C. Mira, nosotros en el PAN y a título personal también creemos en las instituciones, creemos en que estas son más sólidas que las personas que las integran, creemos todavía que el INE tiene una estructura muy trabajada, creada a partir de 1994, que se ha ido perfeccionando con experiencia y con el tiempo. Son ya 30 años en funcionamiento. Creemos que es una institución sólida, donde a pesar de los intentos de secuestro venidos desde Morena, desde estos últimos nombramientos que salen por tómbola, ¿no? De forma increíble, y que dejan de lado la meritocracia, las capacidades que pueden y deben tener las y los consejeros electorales para la calificación, pero aún así, a pesar de los esfuerzos del régimen autoritario de secuestrar al Instituto Electoral, sigue siendo una institución sólida. Sigue, por supuesto, en un elemento de perfeccionamiento, donde la prueba y error es necesario, también una construcción de una democracia eficiente, donde sí vemos también, y hay que decirlo así, un retroceso en varias partes importantes, ¿no? Este proceso tuvo, Jerry, casi 15,000 renuncias de funcionarios electorales a lo largo del país, y esas casi 15,000 renuncias se producen también en 15,000 personas que fueron capacitadas en todo el trayecto y que terminaron por no acudir a un proceso electoral. Y eso implica 15,000 personas también que fueron improvisadas, que salieron de último momento para poder cubrir las casillas, para cubrir los recorridos de los paquetes electorales. Y eso implicó también, en buena medida, una falta de capacitación y una falta de formalización de muchos hechos que son necesarios en esta elección. Entonces, en resumen, sí se ha minado a partir, del ingreso de la presidenta Tadei, el profesionalismo del INE, pero aún con ello, el INE sigue siendo una institución ciudadana, sólida, pilar de la democracia mexicana, y en la que seguimos confiando, en la que México todavía tiene
un elemento poderoso para poder aferrarse a la existencia de democracia en este país, ¿no? Y la muestra ha sido la alternancia. En cada una de las entidades federativas hay una en la que no ha ocurrido, pero en las otras 31 ya. En cada uno de los procesos presidenciales, en la configuración de las cámaras, y bueno, pues en este camino seguimos. Hay muchas dudas acerca de la sobrerepresentación. No sé si quieras explicarnos un poquito de eso. Y también me gustaría que nos digas a qué se refiere la expresión elección de Estado y por qué la estamos oyendo mucho en estos momentos por parte de la oposición. Claro que sí, con mucho gusto. Si quieres, empezamos por la elección de Estado, ¿no? Una elección de Estado es aquella, digamos, por definición, donde el Estado, como tal en conjunto, interviene a favor de una candidatura específica y mina las posibilidades de la oposición. Para no hacernos grandes bolas, digamos que ese es el trazo general. Y aquí nosotros hemos sostenido que lo hubo, y lo hemos sostenido porque se violaron principios constitucionales que son fundamentales: la imparcialidad, la neutralidad, la equidad en la contienda, la legalidad, porque se alteraron las reglas, porque no se siguió esa parte de la normativa, porque hubo intervención del presidente de la República, porque los recursos públicos de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar se destinaron exclusivamente a aumentar las posibilidades de las candidaturas del oficialismo, porque todo eso en conjunto genera condiciones de inequidad y eso impide que haya un voto libre. Y cuando se impide que haya un voto libre de un gran porcentaje de la ciudadanía, entonces estamos en presencia de una elección de Estado, porque deja de existir esa democracia, deja de existir la posibilidad ciudadana auténtica de poder elegir a sus gobernantes, a sus representantes, y conlleva, pues por supuesto, a que se mine la posibilidad democrática de generar esas alternancias y esta elección libre. Y cuando no hay esa libertad, estamos en presencia de una elección de Estado. Por eso es que lo hemos sostenido de esta forma. En cuanto a la sobrerepresentación, ¿qué es lo que pasa? Digamos en resumen, para que todas y todos lo podamos entender. Un partido político tiene, digamos, la posibilidad de contar con tantos representantes porcentualmente como votos obtenidos en las urnas tenga. Constitucionalmente existe un límite del 8%, ¿no? Para ejemplificarlo, si el PAN obtuvo el 18% de los votos, la máxima posibilidad de representantes en la Cámara de Diputados es del 26%, que traducidos en números son alrededor de 80, digamos en este ejemplo que te estoy poniendo, entonces, por ejemplo, sí, 80, y que podrían crecerse en su momento hasta 130, considerando ese 8%. ¿Qué es lo que pasa en esta elección en particular? Que en esta elección la contienda fue entre, principalmente, ¿no?, dos opciones políticas: la coalición de Morena y aliados, lo de la Cuarta Transformación, y la coalición Fuerza y Corazón por México. Ya, digamos, en estos segmentos de votación, nosotros creemos, y no es que nosotros lo creamos, es que todos lo vimos así, se votó por opciones políticas. Unos votamos por alternar, otros votaron porque generara una continuidad. El resultado de esta votación se traduce ya, digamos, desagregado en los porcentajes de votación de cada partido. Y esos porcentajes de votación de cada partido, para efectos de la integración del Congreso, hoy llevarían a que Morena, PT y el Partido Verde tuvieran un porcentaje diferencial de sus votos en cuanto a la conformación del Congreso de un 20%. ¿Qué es? Para que lo entendamos otra vez. Si ellos obtuvieron un 40% de la votación, nosotros sostenemos que tienen que tener un 40% de representantes. Claro. Pero en conjunto van a alcanzar más del 60% de representantes, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Porque en estos límites de sub y sobre-representación constitucionalmente establecidos, el 8% del que hablábamos, Morena va a tener más 7.8%, ¿no? O sea, de sus votos, del 20 va a tener 27. El Verde va a tener más 6%. De sus votos le copeteamos esa parte para alcanzar un límite y estar abajo del 8% de representación. Y pasa lo mismo con el PT. ¿Y por qué es que pasa esta situación? Porque también hay un tramo al que se llega aquí. Y es que varias candidaturas que son postuladas o que son militantes o que son muy afines
a Morena fueron postulados por otros partidos políticos, por el Verde y por el PT. Entonces, al momento de generar ya un reconocimiento de grupos parlamentarios, se disparan la representación del Verde y del PT con sus porcentajes de votación y se mina la parte de Morena. Y esto da por resultado esta parte de sobrerepresentación que tiene un efecto totalmente contrario en los partidos de oposición, donde la subrepresentación del PAN va a existir, la subrepresentación del PRI va a existir y el PRD, que no alcanza, por lo menos no por ahora, ese 3% de la votación para obtener diputados de representación proporcional, pues tampoco podría generar, digamos, una asignación, y esto hace que la oposición baje su nivel de representatividad y el oficialismo suba el nivel de representatividad. Nosotros creemos que constitucionalmente esto tiene que ser estudiado a profundidad, tiene que ser digamos, analizado a fondo y tiene que generarse una especie de reparación en la sala superior del Tribunal Electoral que únicamente haga que las fuerzas políticas valgan la votación que se obtuvieran en urnas. No pedimos más, pero tampoco podemos aceptar menos, porque es así la expresión de toda la gente, de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas que salimos a votar el 2 de junio pasado, en lo que tiene que tener este equilibrio de voces al interior del Congreso de la Unión. Estamos trabajando en ello, estamos buscando alternativas también. Son elementos que el PAN ya impugnó en 2018, volvimos a impugnar en 2021 y que tienen una naturaleza de interpretación constitucional que da muchas complejidades, ¿no? Pero donde estamos todavía en la línea de batalla para hacer que se respete esta necesidad de que la Constitución sea interpretada a la luz de la realidad, ¿no? Eso es lo que estamos peleando en estas representaciones. O sea, el punto es que este es un tema de interpretación de la ley. O sea, la ley es según cómo el tribunal está interpretando la ley. Y bueno, o sea, todos sabemos que, como dices, que hay dos grupos en el Congreso de la Unión, los que están con el oficialismo y la oposición, ¿no? Y esto sin contar a Movimiento Ciudadano, que también forma parte del oficialismo, sin decirlo, y pues de alguna manera se tiene que hacer justicia para que haya el contrapeso y para que siga existiendo la democracia. Tú lo dijiste mucho mejor, ¿no? Es que exista justo el contrapeso. La interpretación que se hace es la tradicional, ¿no? Es una fórmula matemática de alta complejidad, ¿no? Uh-huh. Porque es una realidad, uno tiene que, en el mundo del derecho electoral, ser, amigas, amigos, además de abogado, un tanto actor y matemático. Si normal me hago bolas con el Excel, con mis gastos, con esto está mucho más... Yo también, pero hemos aprendido a lo largo de los años a poder, sí, claro. En esta parte sí generar datos mucho más precisos, ¿no? Entonces, constitucionalmente la fórmula permite, avala que exista una representación o una sobrerepresentación de hasta el 8% y una subrepresentación también de hasta el 8%. El margen es amplísimo, amplísimo. Imagínate tú, si constitucionalmente estamos permitiendo que haya una distorsión del 20% o casi 20% de los votos, ¿no? Y eso se traduce en casi, si lo multiplicamos por lo que representa la Cámara de Diputados, el 20% de 500 son 100, ¿no? Uh-huh. Ese es el tamaño de la posibilidad de la sub- y sobrerepresentación. Y creemos que a la luz de la realidad lo que tiene que hacerse es evitar esa distorsión, que no sean 100, que puedan ser 20, que puedan ser 10, que puedan ser 5, que se apegue lo más real posible a la justicia, como tú lo ofreces, exactamente como tú lo ofreces, a lo que pasó en las urnas, o lo que pasó en las urnas que llega a la representación del Congreso. Eso es la justicia, eso es lo que tendría que ser la justicia electoral, y ese es el camino que vamos a seguir en esta ruta de impugnación, que también lo es, para poder arribar a ese elemento de menor distorsión. Y bueno, o sea, tenemos todo esto de las elecciones, pero aparte hay otro tema que también nos tiene que preocupar mucho, que es el Plan C, que es el legado que le quiere dejar esta legislatura de Morena a Claudia Sheinbaum para que cuando entre pueda empezar a hacer y deshacer lo que quiera. ¿Qué se viene con el Plan C para nos interesan dos temas en específico, el INE y el INAI? Y yo te voy a agregar un tercero, la elección de magistrados en vía popular, ¿no? ¿Qué se viene? Mira,
el INAI, todos lo sabemos también, fue una institución creada a partir del gobierno de Vicente Fox que representó un cambio de paradigma. ¿Y por qué digo que fue un cambio de paradigma? Porque era la primera vez, y desde entonces lo ha sido para ti y para muchos de nosotros, incluso, déjame decirlo así, en nuestra vida ciudadana consciente, hemos estado acostumbrados a que los gastos del gobierno sean conocidos. Tú y yo podemos hoy meternos a una página de internet y buscar en qué se ha gastado la Secretaría de Desarrollo Urbano o de Desarrollo Social o de Gobernación o de Hacienda cada peso del erario. Y eso se puede hacer porque existe un INAI. La transparencia y la rendición de cuentas son un elemento que concentra este Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que de desaparecer nos va a dejar ciegos. Es empezar otra vez a caminar sin vista. Es nuevamente tener limitantes en observar, criticar, levantar la voz y desde la trinchera no solo partidista, sino también ciudadana, poder detectar si los gastos que está haciendo el gobierno lo está haciendo en lo que necesitamos todas y todos, o si no lo está haciendo también, o si el Tren Maya representa 2 veces el gasto de educación o de seguridad. Hoy podemos saber que no. Mañana, con este plan C, si desaparece el INAI, si desaparece este reporte de gastos, entonces todo se vuelve opaco. Se vuelve imposible generar una fiscalización más que desde el Congreso de la Unión, teórica, con las comisiones de vigilancia y la Auditoría Superior de la Federación, pero se nos limita el acceso a todos los demás, a todas las personas que queramos acceder, observar, criticar, celebrar, cómo es que se gasta cada peso del gobierno. Ese es el tamaño de lo que implica la desaparición del INAI. Por otro lado, el INE, esta institución ciudadana que califica elecciones, pues desde el mismo 2 de junio vemos la primera mina, ¿no? Cuando la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Gobernación sale a anunciar un resultado que es competencia exclusiva de la Institución Nacional Electoral, existe una invasión. Y existe una invasión grave. No es dar una cifra, es proclamarse como autoridad calificadora. Eso fue desterrado de este país en el 94 también. Ya la Secretaría de Gobernación, antes, luego las cámaras de la Cámara de Diputados que calificaba la elección presidencial, perdieron esas funciones y hoy está en una institución de carácter ciudadano formada por perfiles profesionales que cuentan con servicio de carrera, donde hay un escalafón, donde la meritocracia es importante, donde las funciones de los especialistas lo son también, donde había un comité de conteo rápido integrado de forma profesional, donde todo podía funcionar a partir de la existencia justo de profesionales. Entonces, el eliminar el INE como lo conocemos hoy es eliminar la democracia también como la conocemos hoy. Es eliminar la posibilidad de que nuestros votos sean contados, de que la democracia sea efectiva, de que realmente la elección de las mayorías sea lo que prevalezca en este ejercicio del poder. Ese es el tamaño de lo delicado que puede resultar la desaparición del Instituto Nacional Electoral, ¿no? La desaparición de la democracia misma. Y uno más que te agregó a la lista que tenías, la elección de juzgadoras y de juzgadores. Híjole, es tremendamente delicado, ¿no? El único país que lo hace así es Bolivia. Nos queremos parecer a Bolivia, de verdad, ¿no? Porque no solamente es... No vas a meter a un tenista a jugar fútbol, por ejemplo, ¿no? Entonces... Y va más allá, Jerry. ¿Cómo se vota la justicia? El juzgador, por definición, la toga, tiene un significado de imparcialidad, de abstraerse de todo lo demás y resolver en justicia. Si eso abstraerse de todo lo demás sale a una votación popular, entonces ya no es abstraerse de todo lo demás, porque va a tener un mandato popular. Y un mandato popular que se vuelve democrático responde a una decisión mayoritaria. Eso no es un sentido de justicia. La justicia no es de mayorías, sino es de minorías. Es de justicia. Claro. Es de dar a cada quien lo que le corresponde. Y sí, yo escuchaba alguna entrevista de algún poco ilustre personaje de la Cuarta Transformación por la mañana que decía, van a tener el requisito de ser licenciados en Derecho. Ah, pues qué bien, ¿no? ¿Cuántos licenciados en Derecho con carrera y trayectoria
hay y cuántos de ellos pueden ser juzgadores. Yo mismo, ¿no? Me podría inscribir como magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y concursar. Nada más que yo soy el abogado de un partido político y lo he sido los últimos 6 años. Entonces, ¿hay una imparcialidad ahí? No. Tengo un corazón que late azul y que va a seguir latiendo azul toda mi vida, y eso sí genera un impedimento para poder, digamos, hacer un ejercicio abstracto de asignación de justicia. Soy parte y no puedo ser juzgador. Soy abogado, voy a cumplir con la trayectoria, voy a cumplir con la experiencia también en materia electoral, pero no es una mayoría quien debe elegir a un juez. Son sus propias capacidades, es su experiencia, es su temple, son sus sentencias, es la calidad probada, es la posibilidad de abstraerse de todo eso. Y eso también implica, imagínate, ¿no? Si lo llevamos a los ministros, que son la última calificación de todo, de toda acción judicial y el máximo rango también del Poder Judicial de la Federación, pues pasa lo mismo. ¿Qué tranquilidad puede tener entonces una inversión, un trámite mercantil, cuando quien va a definir y en última instancia una controversia no es alguien preparado, es alguien votado? Eso tiene afectaciones no solo en el Poder Judicial, lo tiene en todo el Estado-Nación en su conjunto, ¿no? Porque eso también da incertidumbre, eso también seguramente bajará calificaciones inclusive crediticias, eso también va a generar una fuga de capital, porque mientras menos certeza podamos dar de impartición de justicia, también menos certeza podemos dar de inversión y crecimiento económico. Entonces, son bolas de nieve que si empiezan a rodar se van a hacer indetenibles. Y por eso es tan importante también que se siga generando ese bloque constitucional que se ha construido en el Senado, que hoy, dentro de todo, podría seguirse conservando, porque no hay una tercera parte que responde al oficialismo en la Cámara de Senadores, y esa tercera parte es suficiente para frenar una reforma constitucional que nos permita seguir teniendo esa democracia. Y eso, digamos, resume en buena parte, Jerry querido, la lucha en su conjunto, ¿no? Claro. Por eso es que vamos a luchar con todo la sub- y sobrerepresentación para tener una holgura mayor, para poder continuar en esto que hoy conocemos como democracia, que sin duda alguna ha sido funcional. Perdón que regrese otra vez a este ejemplo llano, pero es decir, si yo me compro unos zapatos de fútbol, voy a poder jugar en el Real Madrid si la gente me vota para jugar en el Real Madrid. ¿Qué va a pasar? Que al final se va a armar un equipo que nadie va a querer ver y se va a venir para abajo. Y suena chiste este ejemplo de Real Madrid, pero en realidad es la justicia del país. Entonces tenemos que ponerle mucha atención y mucho interés a lo que esté pasando para también juzgar a la autoridad y juzgar a la decisión de los diputados que pueden tomar más adelante con estas votaciones, ¿no?, en el Congreso. Y es muy ilustrativo este ejemplo, ¿no? No todos los jugadores pueden llegar al Real Madrid, o no todos los jugadores pueden ser impulsados por el Real Madrid. Uh-huh. Lo importante es que haya una liga donde haya competencia. Así es. Y en este mismo ejemplo, cuando se sobrepobla el Real Madrid, deja de haber fútbol. Claro, totalmente. Y en este tenor, ¿qué sigue para México? ¿Qué sigue para el PAN, para la oposición? Muchos, yo me incluyo, estuve después de las elecciones, me agüité bastante, estuve deprimido y creo que sigo estando porque creo que la mayoría de las personas no se han dado cuenta que se está minando, como tú lo dices, la democracia, la justicia, la salud, la economía. Entonces, ¿qué nos puedes decir ahí al respecto? Primero decirte, Jerry, vale la pena también decirlo al auditorio, porque lo he escuchado además últimamente varias veces. Castillo Pérez se decía, he escuchado tantas veces el fin del PAN que he llegado a pensar que es inmortal. El PAN se va a levantar. Estamos en pie de lucha todavía. Se ha hecho y se seguirá haciendo un ejercicio de análisis profundo de cuál es la forma en la que tenemos que generar una mejor comunicación, de por qué no logramos transmitir el mensaje que necesitábamos transmitir hacia toda la ciudadanía, de cuáles fueron
las fallas, no que un sistema de comunicación, porque no es un sistema de comunicación, es el PAN en su conjunto. Yo un poco les decía también, estamos un poco inmiscuidos en una batalla entre lo superfluo y lo profundo, ¿no? Porque queremos llegar al aplauso y voto fácil, pero no queremos traicionar lo que representamos como partido. Y esa comunión no la hemos encontrado hoy, y eso tenemos que aceptarlo. Y tenemos que buscar la forma de lograrlo de manera efectiva, de convencer a la gente de que el PAN es la mejor opción sin mutar al PAN en esencia. Por supuesto, varias de estas reflexiones llevan a decir que o que en fondo podemos conocer los principios, podemos conocer la doctrina, pero nos cuesta mucho trabajo traducirlos. Y esa traducción también tiene que generarse en un mensaje mucho más eficiente. Dicho eso, lo que sigue para el partido es terminar este periodo de reflexión, es generar su propia rearmonía, generar un nuevo esquema comunicacional que nos permita ser mucho más enfáticos en los temas que realmente queremos transmitir y que también nos haga mucho más sensibles de los temas que la ciudadanía, la gente necesita, ¿no? Y a partir de ello, volver a construir desde el PAN, con el PAN y en el PAN, esa fuerza de oposición sí y de transición también, ¿no? Que nos relleve a lograr los éxitos electorales sin traicionar nuestra misma esencia. Porque el PAN es sólido, el PAN, a diferencia de lo que pasa con otras fuerzas políticas, tiene una larga tradición construida en la propia necesidad ciudadana, porque el PAN en esencia también busca y tiene una profesionalización que a todos nos ha convencido en muchos niveles, y que es eso lo que tenemos que aprender a poder quizás ser más transparentes, a hacer que se pueda vislumbrar mucho mejor y contagiar también a la ciudadanía en ello. Entonces seguiremos generando la oposición que necesita el país y siendo una oposición crítica en los momentos que se requiera ser crítica y responsable en los momentos que se requiera ser responsable también. No necesariamente todo es malo, pero no vamos a dejar que las cosas malas se queden sin que el PAN levante la voz. Coincido contigo, Ray. Oye, pues ya sabes, nos ven por todas las plataformas, algo que quieras agregar. Pues amigos, amigas, yo sé, porque también nos pasó, ¿no?, que después de este proceso electoral necesitamos mucho levantarnos, mucho seguir adelante, y eso tenemos que hacerlo en conjunto. El PAN sigue vivo, sigue activo. Tenemos Consejo Nacional en unos días más y tenemos que emprender. Y aquí estaremos todavía en pie de luchas para ustedes, con ustedes y por ustedes en todo ese tiempo que queda, querido Jerry. Ray, muchas gracias por estar aquí, por darnos un poquito de tu tiempo, y te esperamos más adelante. Yo encantado de regresar con ustedes. Muchísimas gracias por todo. Bueno, amigos, nos vemos y escuchamos en el próximo podcast de Voces de la Nación, de la revista La Nación. Hasta la próxima. No olvides escuchar el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!